Ok, yo estoy Voy comenzando a a grabar ya. Ya voy a compartir pantalla. Y ¿se ve algo? Todavía no. Está un poco lento, No, pero ya va a aparecer porque ahí sí, ahí está. aparece ya. Estoy poniendo el modo presentación. Ahora sí. ¿Se ve ahora? Ahora sí, profe. Sí, se ve bien, profe. Ya. Bueno, primero, muy buenas tardes a todo el curso. Hoy día vamos a ver el proyecto de la central hidroeléctrica de Pasada, off-grid, es decir, fuera de zona, o también llamado operación isla. Recordemos sí que yo todavía estoy debiendo una clase, que es la clase de hoy día en estricto rigor, que espero ponerme ya en fase en las clases de noviembre. Si puedo dictarla hoy día, mucho mejor, pero si no, la dejo pendiente para noviembre, ya que tenemos receso y después tenemos las presentaciones de ustedes. Y esa clase es sobre centrales a gas y ciclos combinados. Bueno, vamos entonces a la central hidroeléctrica de Pasada. Aquí hay un índice, de todo el índice, el punto 2, aquí me voy a detener un poco en lo que son las obras principales de la central y también en lo que se refiere al caudal ecológico, que es un aspecto legal. Tengo también un juego de fotografías de obras principales, obras mayores de una central, la central LICAN. Algo sobre el control carga-frecuencia cuando estamos fuera de red, porque cuando estamos conectados a la red, este control es diferente. O sea, tenemos un control off-grid y un control on-grid. El on-grid creo que no vamos a tener tiempo de verlo, pero el off-grid sí. Y asociado a este punto 6 está el tema de la cavitación. Este es un tema mecánico, porque de alguna forma los eléctricos tenemos que resolverlo. Ya les voy a explicar cómo. Y finalmente las conclusiones. Partamos entonces un poco también sobre el marco regulatorio de las energías renovables no convencionales. Voy a partir con ese tema. ¿Qué es lo que dice el marco regulatorio en la ley 19.940? Si aquí tenemos la potencia y aquí tenemos lo que hay que pagar en peaje por transmitir una cierta potencia, la ley dice que hasta 9 megawatts no se paga peaje. Y sobre 9 megawatts, hasta 20 megawatts de potencia, se paga peaje en forma proporcional a la potencia de la central. Y cuando se llega o se superan los 20 megawatts, ahí se paga el 100% del peaje. Estas centrales que están entre 0 y 9 megawatts se conocen como PMGD, pequeños medios de generación distribuida. Y las que están entre 9 y 20 megawatts se conocen como PMG, pequeños medios de generación. En forma breve, para cumplir como PMGD tenemos que tener una potencia máxima de 9 megawatts y conectarnos a un sistema de distribución, ya sea 23 kV o 13,2 kV. Y si estamos en el tramo de los PMG, entre 9 y 20 megawatts, podemos conectarnos al sistema troncal o a un sistema de subdistribución de 66 kV o 110. Aquí la obligación es trabajar en sistemas de distribución y aquí podemos conectarnos, a las líneas troncales y subtroncales. Ahora bien, en este esquema que se ve tan simple acá, quisiera detenerme un poco. Lo que pretendo con este esquema es mostrar las obras principales de una central de Pasada. Están anotadas aquí, pero las voy a recorrer ahora en este gráfico. Tenemos primero una barrera que contiene agua para poder derivar parte de esta agua del río a una bocatoma, que es esta que está acá. Después de la bocatoma viene el canal de aducción, la cámara de carga, una tubería en presión, una casa de máquinas, una subestación y finalmente una línea de transmisión. Esto se ve en forma muy liviana, digamos.
planos verdaderos son, por supuesto, mucho más complejos. Aquí hay que destacar dos cosas. Primero, que la pendiente de este canal de aducción es muy pequeña, realmente es muy pequeña. Son aguas que escurren de forma muy lenta, comparada con la pendiente del río propiamente tal. Entonces, justamente esta diferencia de pendientes es la que otorga acá una caída de agua, ¿no es cierto?, que es la que hace funcionar la turbina. Estas aguas turbinadas se devuelven por este canal o por este ducto de evacuación o de devolución de agua al río, digamos, originalmente. Entonces, las obras principales son boca toma y barrera, canal de aducción, cámara de carga. Hay un desarenador acá, como pasa tan lento el agua, todo lo que son pequeñas partículas de suciedad que traiga el agua, por gravedad caen y después se pueden devolver al río. Se levanta aquí una compuerta y se devuelve al río. Después hay un evacuador de crecidas aquí en la cámara de carga, de tal manera que si viene más agua de la que podemos generar, el agua sobrante escurre también por un canal, ¿no es cierto?, de devolución al río. Después tenemos la tubería en presión. Esta zona se llama zona de caída. Después tenemos la casa de máquina. En este caso es una casa de máquinas del tipo exterior. Hay otras del tipo interior que son en caverna, están dentro de la roca, digamos, del cerro. Después está el canal de restitución, la subestación elevadora y finalmente la línea de transmisión a la red. Entonces, la primera pregunta, caben como 4 o 5 preguntas, no es para que las respondamos hoy día, pero es para que ustedes las tengan presentes. La primera pregunta es, si conocemos el caudal que estamos tomando en la boca toma, a este caudal lo vamos a llamar caudal de generación. Si conocemos este caudal y conocemos la altura de caída, podemos determinar la potencia de la central. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué potencia le podemos sacar a este sistema o a esta configuración, digamos, de obras principales? La segunda pregunta es, ¿cuánto espacio, cuántas hectáreas tengo que comprar para poder instalar toda mi central hidroeléctrica? Tengo que comprar algunas hectáreas, ¿no es cierto?, para instalar lo que es canal de aducción, lo que es cámara de carga, la misma casa de máquina, la subestación y la salida de líneas. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, y una bien importante, es ¿cuánto me cuesta todo esto? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto es mi inversión? Y tal como lo veíamos en las clases anteriores, este proyecto, que podemos llamarlo central de pasada, no sé, Aguas Azules, por darle un nombre, esta central Aguas Azules va a tener varios contratos y la suma, ¿no es cierto?, de los valores de cada contrato me va a dar un total. Ese va a ser el total, digamos, del costo del proyecto. ¿Cuáles podrían ser esos contratos? Recordando también la clase anterior, podríamos tener un contrato de boca toma, barrera móvil. Podemos tener un segundo contrato de canal de aducción con su cámara de carga, un tercer contrato por la compra de las tuberías en presión, un cuarto contrato por las obras civiles de casa de máquinas, un quinto contrato por la subestación y un sexto contrato por la línea de transmisión. Y un séptimo contrato por el suministro electromecánico al interior de casa de máquina. Dejé justamente ese contrato al final porque ese es uno de los contratos donde los ingenieros eléctricos y mecánicos más trabajan o más trabajo tienen. Que tienen que especificar las máquinas, que especificar los equipos, diseñar la disposición de los equipos en casa de máquinas. En fin, ahí hay bastante trabajo eléctrico y mecánico. Y también la subestación es prácticamente 100% eléctrica y la línea de transmisión también es 100% eléctrica. Entonces, hay que licitar esos contratos, ¿no es cierto? Tenemos que licitar los contratos, elegir cuál es el contratista óptimo
y tenemos que manejar entonces un programa maestro, un programa que envuelva todas estas obras y para ver cómo se van desarrollando en el tiempo, cómo se van coordinando, que ninguno se atrase y que esto termine, todo el proyecto termine en una fecha 100% listo para generar y producir energía hacia el sistema. Entonces, la pregunta nuestra es, la pregunta que nos respondemos como eléctrico es, démosle precio al contrato electromecánico, que es el más importante para nosotros. Démosle precio al contrato de la subestación. En algunas oportunidades se licita la subestación junto con el suministro electromecánico. Eso también se hace. Y el contrato de la línea de transmisión, por supuesto. Y de ahí van a tener ustedes que sacar un precio, ¿no es cierto?, total de todo el de toda la obra y precios de los contratos donde los eléctricos tenemos mayor participación. Así que queden pensando un poquito en esa materia. Y lo último es cuánta energía puedo producir yo acá con mi central y cuál es el precio de venta de la energía para poder sacar la relación costo-beneficio de todo este proyecto. Entonces, ahí hemos hecho al menos unas 3 o 4 o 5 preguntas que hay que contestarlas, ¿no es cierto?, si estamos enfrentados al diseño de una central de pasada. Y lo importante, esto lo dije ya en una oportunidad, es que como eléctricos, si bien es cierto, aquí tenemos que tener el mayor conocimiento, eso no quita que tengamos conocimiento de estas otras obras anexas, porque de alguna forma nos interactuamos con ellas. Por ejemplo, con el control. El control de bocatoma se realiza desde acá abajo, desde la sala de máquinas, y ahí es responsabilidad eléctrica. El otro, lo mismo con cámara de carga. En cámara de carga también hay equipos con puertas, en fin, que accionar, y hay que accionarlas en forma remota, ¿no es cierto?, desde la casa de máquinas. Y el otro tema es telecomunicaciones. Tenemos que estar comunicados, ¿no es cierto?, con todas las obras del proyecto, sin duda. Y también vigilancia. Hay vigilancia en bocatoma, vigilancia en cámara de carga, en la central, y todo eso es eléctrico. Eso para que se formen una idea, ¿no es cierto?, que de esta gráfica que pareciera tan simple, aparecen varias consultas de interés y con bastante ingeniería, por supuesto. Bien. Y para todo esto, por último, hay que tener los permisos. Tenemos que tener los derechos de agua y tenemos que tener los permisos, ¿no es cierto?, medioambientales para poder intervenir aquí la naturaleza, digamos. Seguramente esto va a ser zonas a lo mejor con bosques, zonas con agricultura o zonas, en fin, de tierra arcillosa, en fin, pero hay que ver qué impacto está produciendo este proyecto en esta zona donde pretendemos instalar nuestra central. O sea, hay bastante trabajo detrás, ¿verdad? Bueno, seguimos ahora con el tema del caudal ecológico. Por ley no podemos sacar toda el agua del río y llevarla por la aducción para generar. No podemos sacar el 100%. Hay que dejar un delta, un residual, que se llama caudal ecológico entre lo que es la barrera y el canal de restitución. Un caudal suficiente para no impactar la fauna ni la vida de los peces, ¿no es cierto?, que habitan en esta cuenca. Vamos a ver eso con un poquito más de detalle más adelante. Aquí está el cálculo de la potencia de la central, en este caso con una turbina Pelton, después lo vamos a hacer con una turbina Francis, en que hay pequeñas diferencias, pero la expresión fundamental es que la potencia es función del caudal y de la altura neta de caída. El caudal se mide en metros cúbicos por segundo, aquí tenemos la cámara de carga, tenemos la tubería en presión y aquí tenemos el rodete de una turbina Pelton que se caracteriza por esta suerte de cucharas o como unas pequeñas cacerolitas que llaman acá, una turbina hidráulica. La altura neta de caída en el caso de la turbina hidráulica es esta, la flecha roja. Esta es la altura neta de caída. Observen que está en el borde inferior donde está el inyector. Aquí hay un inyector que entrega agua a presión a estas cucharas y hace girar esta turbina. Entonces, justo acá está la altura neta que se mide.
¿Cuál es la altura bruta? La altura bruta es la cota que tiene cámara de carga. Se le restan las pérdidas, hay aquí una curva, una recta, ¿no es cierto?, donde limita las pérdidas que se producen en la tubería de presión y en los codos que existen en el recorrido, digamos, del agua, y quedamos entonces con un HN, que es la altura neta. Multiplicamos el caudal por la altura neta, por la fuerza de aceleración de gravedad, por el rendimiento, y vamos a tener un rendimiento de turbina, un rendimiento de generador y un rendimiento transformador. Eso lo vamos a ver después en otra diapositiva. Y por el peso específico del agua, expresado en kilos por metro cúbico, y sabemos que este dato es 1000. Peso específico es 1000 para el agua a una cierta temperatura y presión atmosférica, es 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, haciendo estos productos, vamos a llegar a conocer la potencia en el eje, si es que hemos considerado solamente el rendimiento de la turbina, el rendimiento en el generador, si hemos considerado el generador, y finalmente el rendimiento total de salida, si consideramos las pérdidas del transformador. Veamos ahora esta misma gráfica para una turbina Francis. Se los adelanto. Aquí esta turbina Pelton trabaja a presión atmosférica. Esto está a presión atmosférica y el agua turbinada después escurre a través del canal de restitución al río. Pero vamos a ver que la turbina Francis tiene una altura neta de caída mayor porque la turbina Francis trabaja a presión. Lo vamos a mostrar acá. Aquí está el mismo esquema, tenemos la cámara de carga, el caudal que vamos a turbinar, la tubería en presión, una turbina Francis, y observen que la altura neta ahora de caída, ¿no es cierto?, para la turbina Francis no está en el eje, ni en este inyector, sino que está en la cota de salida. Toda esta turbina trabaja presurizada. En otras láminas podemos ver que incluso la cota de salida puede estar más arriba de la altura de la máquina misma, de la turbina misma. Entonces, mientras, hablemos de alguna forma, mientras más bajo sea este nivel, mayor altura neta de caída vamos a tener. Y eso se logra agregando acá unos tubos especiales que se llaman tubos de aspiración, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ahora bien, la fórmula va a ser la misma, el Q por H, por los rendimientos, por G y por la pérdida de la tubería. Bueno, la pérdida de la tubería es lo que está acá, es SH que está aquí. Y por los rendimientos de la turbina, del generador, aquí no se muestra el generador, y del transformador. En esta diapositiva se muestra todo. Esta es una eficiencia, ¿no es cierto?, de una turbina Francis, que es de eje horizontal, y ustedes ven que con este tubo de aspiración, que podemos incluso alargarlo más, estamos obteniendo un desnivel mayor. Se fijan, o sea, este HN, a esta altura neta, mientras más largo sea este tubo hacia abajo, mayor potencia vamos a tener en el eje de la turbina. El eje de la turbina se conecta directamente al generador y la salida al generador se conecta eléctricamente con el transformador elevador y finalmente la salida a la línea. Vamos a tener entonces un rendimiento de turbina, vamos a tener un rendimiento de generador y un rendimiento de transformador. Aquí puse unos valores típicos de rendimiento o de eficiencia también, como lo llaman algunos. Un rendimiento típico para una turbina es un 95%, para el generador puede ser un 98% y para un transformador un 99%. El transformador, la verdad que no se habla de rendimiento, sino que de pérdida y de rendimiento para cierta carga nomás, en este caso carga nominal. Ahora, ¿cómo se obtiene el rendimiento total? El rendimiento total, desde la turbina hasta la salida, es el producto del rendimiento de la turbina por el rendimiento del generador y por el rendimiento del transformador. Todos estos términos expresados en tanto por uno. Multiplicamos en tanto por 1, ¿no es cierto? 0,95, tanto por 1, 0,98, 0,99, multiplicamos y nos da un rendimiento total de un 0,92 en tanto por 1, aquí 0,92, y el por ciento sería un rendimiento de un 92% para toda esta unidad de generación. Bueno, con respecto al caudal ecológico,
el agua del río trae un Q total. Ese Q total se divide en un Q de generación, que va a casa de máquina, y el caudal ecológico, ¿no es cierto?, que sigue por la cuenca del río. Hay reglamentos para determinar el valor del caudal ecológico. El reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, mayo del 2012, establece que el caudal ecológico tiene que ser un 10% del Q total del río, pero un caudal medio anual del río. De tal manera que en esas condiciones, si vienen 100 unidades de agua, 90 podríamos turbinar y 10 deberíamos dejar como caudal ecológico. Este es un tema que se está discutiendo todavía hoy día a nivel de Congreso, de Gobierno, CNE, Comisión Nacional de Energía, porque está ligado con la Ley de Derechos de Agua que se está modificando. Los derechos de agua hoy día ustedes saben que son privados, la idea parece es hacerlo más público, digamos. Y ahora a esa ley se le está agregando la exigencia del caudal ecológico. Bueno, ¿y qué es lo que es el caudal ecológico? El agua mínima necesaria para impedir que se altere, ¿no es cierto?, la parte, yo diría, de funciones del ecosistema del río entre el tramo Boca Toma y el tramo de evolución de aguas al río. Boca Toma o canal de evolución. Bueno. ¿Profe? Aquí, sí, dime nomás. No sé si entendí bien, pero ¿no se está discutiendo aumentar el caudal ecológico Sí, de un 10% a uno mayor? sí, efectivamente, es una discusión permanente. El 10% es un dato del reglamento nuestro del año 2012, por eso lo puse ahí. Pero en cada proyecto de Central de Pasá es un tema de discusión con las comunidades, con el gobierno, en fin. Se está tomando el ejemplo de Suiza. Suiza tiene un caudal ecológico bastante alto, de un 35%. Así que es muy probable que ese 10% que figura en un reglamento ya de 8 años atrás se modifique. Pero está bien, tienes razón tú, es una cifra que está en discusión. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. Ya. Bueno, entonces acá si ilustro un poquito mejor, está la captación, ¿no es cierto?, donde estamos derivando el agua para generar, y todo este otro tramo sería el caudal ecológico. Acá se devuelve, sí, todo lo que tomamos acá se devuelve hasta acá, no se pierde absolutamente nada en el tramo, ¿eh? Eso tiene que quedar perfectamente claro. Ahora, en el caso de la central Ñuble, el caudal del río, ojo, el caudal del río tiene esta gráfica. Voy a olvidar estos percentiles de acá, pero se observa que en los meses de mayo y junio el caudal es máximo, se está llegando casi a 700 y algo más, 750 metros cúbicos por segundo. Y en el verano, por acá baja bastante, septiembre, enero, febrero, fíjense que baja mucho. ¿Por qué les muestro esta curva? Porque, bueno, esta curva de este caudal afecta, por supuesto, al caudal de generación y afecta también al caudal ecológico. Bueno, más adelante voy a volver un poquito a esta curva para explicar otros efectos. Bueno, seguimos. Aquí quiero mostrar una secuencia de fotos y ahora voy a ir un poquito más rápido. Estoy viendo el reloj para no cansarlos y no, digamos, cumplir con las horas del curso. Tengo una secuencia de fotos de una central hidroeléctrica, se llama Licán, que es de 16 megawatts. Una foto desde la Boca Toma hasta la línea de transmisión. Son como 10, no, un poquito más, como 12 o 13 fotos, pero que ilustran cada obra principal y me parece importante. Y aquí les aprovecho a preguntar, si la central Licán es de 16 megawatts, ¿es un PMGD o un PMG? ¿Alguien me lo puede contestar? PMG, profe. Sí, correctísimo. Es un PMG porque está en 16 megas, bajo los 20 y está conectado a una línea de 110 kilovolts, que es una troncal. Correcto, significa que está tan atento. Bueno, vamos entonces profe, a... ¿Sí? Profe, disculpe, ¿qué era un PMG y lo otro? PMGD, pequeño medio de generación distribuido. Ah, Y ya. el PMG, pequeño medio de generación. ¿Ah? Bueno, ahí hay una ley completa que define eso, pero no quisiera profundizar más, porque también ahí hay que entender que estas centrales de pasar no emiten CO2. Entonces hay una ganancia por
digamos, no emitir CO2, y entramos entonces a la venta de los bonos de emisiones de carbono, y ahí la huella de carbono. En fin, ahí estamos ya metiéndonos en otros temas. No quisiera profundizar tanto, pero al menos que tengan claro que en un proyecto de esta naturaleza tenemos que preocuparnos. Si vamos a hacer un PMGD, vamos a tener ciertos subsidios estatales, y si vamos a tener un PMG, vamos a tener otros subsidios estatales. Se fijan, el PMGD tiene subsidio del peaje, no paga peaje, el otro paga, y así hay una serie de facilidades, por decirlo así, entre una solución y la otra. Bueno, esta es una central pasada a Licán, me tocó hacer trabajos allá, así que esta la conozco bien. Esta es una central que pertenece a unos privados, son dos hermanos que tienen un fondo muy grande en esta zona, están en las orillas del lago Puyehue, en la zona de Osorno, más o menos, ubicarnos geográficamente. Hay un río que es el río Licán, ¿no es cierto?, que viene desde el cordón Cauye y que desemboca aquí en el lago Puyehue, y ellos son dueños de toda esta parte, los derechos de agua, instalan entonces, hacen su proyecto, su ingeniería conceptual, su anteproyecto, hacen su estudio de factibilidad, su ingeniería básica, y finalmente licitan la obra, la contratan, la construyen, y hoy día está funcionando perfectamente. Hay una bocatoma, hay unas obras de aducción, hay una cámara de carga, una casa de máquinas, ¿no es cierto?, y finalmente la devolución de las aguas. Entonces vamos a partir por una secuencia rápida de fotos desde arriba hasta la salida de la línea de transmisión. Esta es una foto previa, esto no es Licán, la siguiente es Licán, es solamente para explicar lo siguiente. Esta barrera en el río, que podemos decir que es una suerte de tranque para empozar agua aquí y poder entonces de esta poza tomar agua para la bocatoma, en este caso el canal de la bocatoma y la compuerta bocatoma es esta, puede ser natural en el sentido que está vertiendo en forma natural, ¿no es cierto? Y a eso se le llama simplemente una barrera. Pero si aquí ponemos compuertas ahora, como es el caso del Licán, a esta barrera se le conoce como ahora barrera móvil. Móvil porque tenemos compuertas que podemos subir y bajar y regular entonces con más precisión este caudal por rebalse, digamos que seguiría río abajo. Esto es río arriba y esto otro es río abajo. Bueno, ahora sí que vamos a la bocatoma de la central Licán. Esta es una vista, ¿no es cierto?, aguas arriba de la bocatoma, se forma esta poza, acá sigue el río aguas abajo, este ya sería el caudal ecológico, y las compuertas son estas que están acá, 1, 2, 3, 4 y 5. En esta parte de aquí hay un rebalse natural y hay un control por tubería para controlar el caudal ecológico. Una válvula y una tubería y sacamos el caudal ecológico. Hay una pequeña caseta de control y aquí entonces escurre el agua, aquí se toma el agua a la bocatoma, hay un pequeño canal, se llega a la compuerta de bocatoma y aquí nace ahora el canal de aducción. Y este camino va a ir orillando el canal de aducción hasta la cámara de carga. La distancia que hay entre la bocatoma, o donde estamos acá, hasta la casa de máquina, este caminito y este canal de aducción tiene 18 kilómetros de largo. Como eléctricos, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que llegar con energía, en este caso estamos llegando con una línea de 13,2 kilovolts, para alimentar todos los consumos que hay acá, más los consumos que están en esta sala eléctrica, y por supuesto lo que es telecomunicaciones entre barrera móvil, bocatoma, cámara de carga y casa de máquina. Esa es pega nuestra en esta zona. Y eso significa conocer el tipo de compuerta, qué consumos hay, etcétera, etcétera. Profesor, vamos a ver una foto ahora. ¿Profe? Sí. Disculpe nuevamente. Sí, es que me surge la duda. ¿Por qué son tantos kilómetros? Os dijo que eran 18 kilómetros. ¿Por qué son tantos? Bueno, es para lograr una caída del orden de 90 metros en casa de máquina, porque la pendiente de este río es más fuerte que la pendiente de este otro canal. Entonces, este canal con 18 kilómetros que yo lo lleve con una pendiente suave, voy a tener una caída grande. ¿Me entiendes? Si lo hago más corto, seguramente la caída va a ser más corta. Tendría que volver a la primera imagen para explicarte eso. ¿Pero te queda claro? Sí, hay tramos más cortos. Por supuesto que hay canales de aducción más cortos, de 2 kilómetros, de 1 kilómetro. Incluso hay centrales que no tienen aducción, que también se las voy a mostrar.
Pero la idea en este caso del ICANN es que los 18 kilómetros que tenemos entre este punto y cámara de carga concretamente, nos da una altura de caída del orden de 100 metros. ¿Está claro? Sí, profe, me queda muy claro. Gracias. Me queda claro. Bueno, ahora vemos una foto de aguas abajo hacia la Boca Toma, que es esta. Aquí están las compuertas. ¿Ve? Estas son compuertas radiales, 1, 2, 3, y allá tenemos otras más al fondo, esas que nos alcanzan a ver. Y este es un vertedero natural, y este de acá es un vertedero controlado para mejorar, digamos, cumplir con los caudales ecológicos. Aquí arriba ustedes ven que hay unas cajitas celestes. Todas estas cajitas celestes son los servosistemas de las válvulas, de las compuertas radiales. Y todos estos tienen, por supuesto, un consumo eléctrico. Hay motores eléctricos acá y hay un puente grúa también acá que hay que alimentar. En fin, más las comunicaciones y, por supuesto, el control asociado y las canalizaciones asociadas, la malla de tierra de todo esto. En fin, hay bastante pega eléctrica en la barrera móvil y en la Boca Toma. La Boca Toma en sí es esta. Esta es la Boca Toma, la compuerta Boca Toma, y aquí entonces ya está escurriendo el agua de aquí hacia allá hasta la cámara de carga. Y por supuesto esto también tiene alimentación eléctrica y también tiene telecontrol y comunicaciones. Bueno, el canal de aducción es este. Se fijan y por el lado va un caminito. El caudal son 8,1 metros cúbicos por segundo. Es de forma de sección trapezoidal. Aquí los hidráulicos saben más. Dicen que tienen menos pérdidas con una sección trapezoidal. Y este canal llega finalmente tiene 18 kilómetros de largo. Se fijan, ahí está la distancia. Y llega a la cámara de carga, que es toda esta instalación que está acá. Aquí va llegando entonces el agua que viene, ¿no es cierto?, de la aducción y que viene de la Boca Toma. Aquí tenemos la compuerta de Boca Toma. Si viene más agua, ¿no es cierto?, de la necesaria o más agua de la que estamos generando, se produce aquí un rebalse natural. Rebalsa en forma natural el agua y cae a esta suerte de canal que después estas aguas, por otro canal que vamos a ver en la diapositiva siguiente, se devuelven al río. Este se llama un canal de evacuación de crecidas. También ocurre que si la central está generando y bruscamente hay una orden de detención de las turbinas por alguna falla, se acumula una sobrecantidad de agua acá, un volumen de agua que también se vierte automáticamente y escurre por el canal de evacuación de crecida. Y aquí también ustedes van a tener aspectos eléctricos, ¿no es cierto?, de control, comando y fuerza para controlar todo lo que tenemos dentro de esta caseta. Uno de estos que está aquí, ese soy yo. Y aquí arriba hay unas antenas de comunicación. Aquí está el canal entonces evacuador de crecidas, ¿verdad?, que baja este canal y llega al río y finalmente se va por el río, y acá a la izquierda, viene el extremo izquierda, se ve parte del lago Puyehue, una zona bastante bonita. Vamos a ver ahora la tubería en presión. Este es el último machón, hablemos así, de cámara de carga, donde nace la tubería en presión. En este caso va por una zanja, no está tapada. En otras partes, en otros proyectos esto se tapa, aquí no. Y finalmente llegamos a ese extremo donde se produce ya la caída. Esta es una caída de 89 metros, y en este machón que está acá se divide esta tubería, este caudal, en dos, para la máquina 1 y para la máquina 2. Todos estos cálculos y toda esta parte es de los ingenieros hidráulicos. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí como eléctricos es poner a tierra las tuberías. Esto es una vista interior de la casa de máquinas, máquina 1 y máquina 2. Aquí arriba hay una pequeña salita de control donde el operador, a través de un sistema SCADA, que lo muestro acá, está controlando, ¿no es cierto?, cada unidad de generación. Entiéndase, válvula, turbina, generador y, por supuesto, la subestación y la salida hasta la línea. Ahora vamos a ver una foto del canal de restitución. Estas aguas ya están turbinadas, ¿no es cierto?, y se devuelven hacia el río. Esta es una vista de la exterior, ¿no es cierto?, de la casa de máquinas, y una vista exterior también del patio del transformador. Tiene un solo transformador, son dos máquinas, pero con un solo transformador. Hay un marco de línea acá,
este marco, de aquí nacen, ¿no es cierto?, las tres fases que suben a la subestación. Ahí se alcanzan a ver un poquito las tres fases y llegan a la subestación, que la vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y aquí abajo están los pararrayos que protegen, ¿no es cierto?, el bobinado de alta tensión de este transformador. Y además tiene un circuito, un sistema de combate a incendios y un muro cortafuego para evitar que, en el caso de algún evento, digamos, en que el transformador sufra daño o algún incendio, no se propague hacia la casa de máquinas. Todo esto, por supuesto, esto que estoy mostrando es diseño eléctrico. Tenemos que alimentar a los civiles para que nos proyecten, ¿no es cierto?, el patio, la obra civil, un macizo de fundación, ¿no es cierto?, para el transformador y los datos de canalización entre este patio y la casa de máquinas. Todo eso es trabajo nuestro. Vamos entonces ahora a la subestación que está arriba, es esta. Aquí está la subestación, es un patio de 110 con sus interruptores, sus transformadores de corriente, de potencial, y aquí entonces ya sale las líneas, sale, ¿cómo se llama?, los conductores hacia la línea de transmisión que va desde la central Licán hasta la subestación Antillanca. Es una línea de 110 kilovolts de 48 kilómetros de largo. La subestación Antillanca distribuye hacia Osorno y todas las ciudades ahí próximas, digamos, en la región. Y con esto terminamos un poco la visita desde Boca Toma, una visita fotográfica, hasta la línea de transmisión. Y por último vamos a ver acá lo que se entiende por unidad de generación, que es una válvula de seguridad de la turbina. El agua llega por acá, por aquí llega el agua en presión, pasa por la válvula, en este caso la válvula es una válvula tipo mariposa, tipo clapeta. Esa agua entra a la turbina, en este caso es una turbina Francis, como digo, de eje horizontal, entra por acá, pasa por el rodete y aquí va hacia el canal de devolución. Y está el generador, ¿no es cierto?, que está conectado al otro lado. Esa parte gris es este generador. Estas tres piezas fundamentales o mayores es lo que se conoce como unidad de generación, es lo más caro, hablemos así, dentro del proyecto, dentro del suministro eléctrico, más el transformador, que también tiene un precio grande, y que todo esto se controla a través de un sistema SCADA. Bueno, veo que tengo que acelerar porque ya cumplí más de media hora. Veamos rápidamente, para una central que está fuera de red, el control carga-frecuencia, que es importante, cosa que no ocurre si estamos conectados a la red. Fíjense bien, muy simple. Tenemos una turbina que entrega una cierta potencia y esa potencia tiene que ser consumida por esta carga, y esta carga en el fondo es la curva de demanda. Una curva de demanda que sube, que baja, que en fin, que va comportándose de distintas formas en la medida que la hora del día o del mes, del año va transcurriendo. Ahora bien, ¿cuál es el requerimiento que tiene esta turbina? Que la turbina debe operar siempre sobre un 40% de su potencia nominal. Es un requerimiento netamente mecánico, no tiene nada que ver eléctrico. ¿Eso qué significa? Que si esta central es de 100, siempre tenemos que tener 100 acá, podemos también tener 70, 80, hasta 40, pero si aquí baja, ¿no es cierto?, este consumo de 40, automáticamente tiene que agregarse una carga que se llama una carga fantasma para poder suplir, ¿no es cierto?, la potencia que falta para el 40% de esta turbina. Si no existe esta carga fantasma, que en inglés se llama dummy load, que en el fondo son bloques de resistencia óhmica o resistencias líquidas, ya vamos a ver cómo son físicamente. Si no conectamos estas cargas, los eléctricos, estas pegas eléctricas, vamos a cavitar el rodete de esta turbina. Cavitar el rodete de esta turbina significa que lo vamos a dañar. Ya les voy a mostrar rodetes con cavitación y qué es lo que significa cavitar esto. En pocas palabras, debemos diseñar un sistema, ¿no es cierto?, que permita que siempre esta turbina esté mirando una potencia, si es de 100, de 40 hacia arriba, independiente de cómo se comporta la carga. Vamos entonces a la carga fantasma. La carga fantasma son bloques de resistencia, ¿no es cierto?, que están conectados en paralelo y se van agregando en la medida que falte, en la medida que el consumo, la curva de demanda, ¿no es cierto?, baja. Aquí, por ejemplo, esta curva de demanda
tiene un máximo por acá arriba, pero tiene un mínimo acá casi de un 20%. Entonces, si el 40% son los 40 que estamos hablando, significa que en toda esta zona que está aquí y toda esta zona que está acá, tenemos que meterle resistencias fantasmas, digamos, llamadas dummy load, que son equipos más o menos de esta naturaleza. Aquí tenemos uno de 1200 kilowatts, no es menor este equipo, y aquí tenemos uno de 1 mega, 1000 kilowatts, no es menor. Ahora, ojo, esta potencia que se disipa se va al aire, no se aprovecha. En algunas comunidades dicen, oiga, mire, en vez de echar toda esta energía al aire, ¿por qué no me la regala a mí? Bueno, ahí tenemos varias cosas, varias, digamos, puntos que revisar. Pero la idea es que hay que, a través de estos equipos, evitar que los rodetes de las turbinas Pelton y Francis se caviten. Pasemos ahora a qué es lo que es esta cavitación. Esta cavitación, explicada de forma muy, pero muy simple, es que el agua, que es líquida, cuando llega al rodete, da la aceleración que tiene el agua, porque hay una estrangulación aquí en la turbina, se transforma en vapor o en vacuolas de aire, son esas vacuolas que están acá, y después vuelve a ser líquido. Estas vacuolas de aire son las que tienen una fuerza brutal que producen daños en el metal del rodete. Entonces los mecánicos, ¿qué es lo que quieren? Es que no se produzca, ¿no es cierto?, este fenómeno. Aquí tienen unas fotos, ¿no es cierto?, de cómo han quedado, pues fíjense, este es un rodete Pelton, cómo quedó dañado por cavitación. Aquí tienen otros, aquí prácticamente se fue parte, digamos, de una de las cucharas. ¿Y qué es lo que tengo notado? Que aquí la cavitación es daño y pérdida del material en un rodete de la turbina. Este rodete hay que cambiarlo totalmente, tiene un costo. Ese fenómeno ocurre a baja potencia. ¿Cuál es el límite? 40%. Aquí puse un ejemplo. Si la potencia nominal son 600 kilowatts, el límite son 240. Es decir, siempre esta máquina tiene que estar trabajando sobre 240 hasta 600. Si le falta potencia, agregamos las cargas fantasmas. Ojo, hay cargas fantasmas que son de potencia y hay también cargas fantasmas de radio, en la frecuencia de radio, para radiocomunicación. En este caso son de potencia, por supuesto. Y estos son rodetes sanos, este es un Francis, este es un Pelton, y estas otras es otro tipo de turbina que, si uno quiere elegir el tipo de turbina, para muy poquito caudal, este es el caudal, aquí abajo, esta es la altura neta de caída, entonces para un caudal muy bajito y para una altura grande vamos a usar turbinas Pelton. Para un caudal medio y una altura media podemos usar las turbinas Francis, que son las que más se utilizan, y para grandes caudales y muy bajas caídas se usan las turbinas Kaplan. Estas son las más caras y son las de mejor rendimiento, pero esto ya es conocimiento general que tenemos que tener como eléctricos, porque es trabajo de los mecánicos decidir si pone una Pelton, una Francis, una Kaplan o una de estas otras tipo Banqui. Bueno, me salté una. A ver, quiero ver, perdón. Solamente mostrar que las centrales, esta es una gráfica con horas de operación y con potencia. Señalar que las centrales hidráulicas de pasada, que son las que estamos viendo ahora, están en la base, ¿se fijan? O sea, están trabajando antes de primero se trabajan las hidráulicas de pasada, después las ciclo combinadas y después las hidráulicas con regulación. Estas son las con embalse. Y lo que es vapor y carbón ya queda bastante más arriba, ¿no es cierto? Porque la idea justamente es aprovechar esto que son más económicas. Y las turbinas a gas trabajan en la punta. Ahora, esta gráfica, ¿por qué la muestro? Porque si tenemos esta curva de demanda, se fijan ustedes que aquí baja la demanda un 20%, pues sube un poquito, vuelve a bajar, y después tenemos nuevamente una demanda de casi de un 90%, la pregunta es, ¿qué máquina pongo? ¿Pongo una máquina de 40, pongo una máquina de 80, pongo una máquina de 100, pongo una máquina de 20? Y si además el caudal del agua me va variando, tengo un caudal muy pequeñito acá y un caudal muy grande en abril y mayo, entonces, ¿qué potencia tengo? ¿Qué turbina tengo? La respuesta es a través de un estudio donde se define la cantidad de unidades necesarias para una central de pasada.
hay centrales de pasada con una máquina donde todo esto funciona perfecto, hay centrales de 2 máquinas, de 3 máquinas, 4, hasta de 5 máquinas para poder lograr soluciones óptimas en función de las curvas de demanda y de las curvas de caudal. Esto, por supuesto, es un tema totalmente aparte que nos tomaría varias clases seguir en eso. Y esto es una central que no tiene obras de aducción porque es una central de embalse. Prácticamente la aducción es esta. Entonces ustedes ven que nos ahorramos el canal de aducción, las bocatomas, etcétera, etcétera. Y una rueda, ¿no es cierto?, antigua, moviendo un generador como recuerdo. Bueno, conclusiones rápidamente. Conocer las obras, es fundamental conocer las obras, la alimentación eléctrica para cada obra, considerar el caudal ecológico, cuál es el trabajo nuestro en el caudal ecológico, el control. Tenemos que controlar las válvulas, ¿no es cierto?, para que se dé efectivamente el control ecológico que la ley exige. Conocer el marco legal, ya dije, ya es distinto si vamos a proyectar un PMGD, un PMG, hay subsidios que favorecen, digamos, si el proyecto es rentable o no. Conocer el uso de las cargas fantasmas. En el caso que estemos fuera de red, si estamos en la red, en el caso de la red no necesitamos estas cargas porque la red, digamos, se representa como barra infinita y acepta, digamos, que las máquinas entreguen más o menos potencia de acuerdo a lo que el sistema acepte. Y por último, las normativas aplicables. Bien, con esto sí que termino, porque traté de hacerlo lo más rápido posible, pero igual el tiempo corre. ¿Algunas consultas que tenga sobre el tema, por favor? Bueno, Oriol, parece que no hay consultas. Te Bien, paso entonces la batuta para que hagas tu clase, ¿ok? ya, perfecto. ¿Tengo que dejar de compartir acá? No, no, yo estoy tomando acá el... Ya, tú lo das, ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Ya, vamos a hablar de centrales eólicas. Y esto es... Bueno, básicamente la central eólica tiene un generador que transforma la energía cinética del viento en energía mecánica y de ahí, mediante el generador, se transforma en energía eléctrica. ¿Ya? La máquina puede ser de distinto tipo de acuerdo al generador y puede ser operación a velocidad de rotación del rotor casi constante o a velocidad de rotación variable. Eso significa que la velocidad de rotación típica de un motor de un aerogenerador se encuentra en el rango de 20 a 100 RPM para los generadores grandes. Grandes son de más de 1 megawatt. Y de 100 a 400 RPM para generadores de pequeña potencia, hasta 12 kilowatts. Piensen que las máquinas eléctricas convencionales con bajo número de polos suelen tener velocidades de sincronismo entre 750 y 3000 RPM. Como tenemos nosotros poca velocidad, poca RPM, la solución pasa por un acoplamiento que utiliza una transmisión o caja multiplicadora, ¿ah? Para modificar la velocidad. Ya vamos a ver un ejemplo. A ver. Aquí tenemos el aerogenerador, tenemos las palas, este es el eje del rotor del aerogenerador, y aquí está la caja multiplicadora que finalmente tiene acoplado el generador eléctrico. En este caso es un generador asíncrono. El generador normalmente se puede clasificar de corriente continua o corriente alterna. Para el caso de los aerogeneradores con energía del viento, en realidad no tiene sentido producir corriente continua, ya que son dínamas y están descartados para máquinas de alta potencia. Aquí tenemos un esquema básico del generador sincrónico con dos polos excitados mediante corriente continua. Este es un tema que es conocido para ustedes. Y
La gracia es que con bornes fijos se puede extraer la energía a través del estator y estos aerogeneradores pueden usar electroimanes o en algunos casos imanes directamente y de acuerdo a la cantidad eh, de polos que tendría el generador, vamos a tener una frecuencia, ¿no es cierto? Y esta fórmula es conocida, el P por el número de polos partido por 60, el número de pares de polos. Entonces, obviamente lo más básico son 2 polos y significa que la velocidad son 3000 RPM. Tenemos un aerogenerador de eje horizontal de 40 metros de la pala de diámetro. Cuando está acoplado a la red de 30 RPM deberá disponer de una caja multiplicadora para relacionar la transformación 1 a 50. Ahí con eso podemos tener eventualmente un generador sincrónico de 3000 RPM o 50 Hz. Aquí hay una figura característica del torque-velocidad de la máquina eléctrica sincrónica conectada a la red eléctrica. ¿Ya? Y dependiendo de la velocidad va a ser el torque. Básicamente los generadores eólicos, hay generadores sincrónicos multipares, ¿ya? Que utilizan 2, 4 o 6 polos y la necesidad de implementar una caja multiplicadora hace que se incremente el peso, que genera ruido, que demanda un mantenimiento regular e incrementa las pérdidas del aerogenerador. Además, esta caja multiplicadora necesita mantenimiento, tiene problemas de temperatura y otras cosas más que hay que estar controlando. ¿Ya? También existe el generador sincrónico multipolar excitado eléctricamente. Este tipo de generador evita el uso de caja multiplicadora debido a que al disponer de un gran número de polos, su velocidad de sincronismo es más baja y perfectamente compatible con la velocidad del rotor del aerogenerador. Es decir, evitamos la caja multiplicadora y abaratamos costos. Aquí hay un esquema del aerogenerador con generador sincrónico multipolo y con electroimanes excitados desde el exterior. Aquí está el esquema y aquí hay una foto del estator. Y aquí se está mostrando los electroimanes. Y también existe la posibilidad de que estos electroimanes, en vez de ser electroimanes, sea un generador sincrónico con imanes permanentes. Tiene la gran ventaja, bueno, es para generadores pequeños, hasta 12 kilowatts, y esto permite bajo mantenimiento, que sean robustos, etcétera. No solamente en aerogeneradores se utilizan imanes permanentes. Yo recuerdo un proyecto que hicimos para el teniente, a nivel de ingeniería, se estaba usando el relave, ¿ya? Todo ese flujo de relave para mover una turbina, que en el fondo era una bomba revestida, que tenía acoplado un generador. Y el generador ese era con imanes permanentes. No era de 12 kilowatts, era de 2 megawatts. Ok, aquí habla de los imanes permanentes y los materiales que se utilizan. Por ejemplo, tadalnico, de ferrita, neodimio y samario cobalto. Ventajas, desventajas de cada uno de estos materiales. Tenemos los Gauss, densidades y temperaturas que soportan.
En este tipo de generadores la tensión de salida depende únicamente de la velocidad de giro del rotor, al no poder variar la corriente de excitación del circuito inductor. Aquí vemos este cuadro de características en vacío. Aquí hay otros más, una familia de curvas voltaje-corriente para distintas revoluciones en un generador de imanes permanentes. Tenemos la foto, cómo es el aerogenerador de imanes permanentes de flujo radial. Aquí explica un poco cómo es el tema. Estoy avanzando rápido para la parte que nos falta. Bueno, aquí hay una relación del torque de generación con imanes permanentes a través de la siguiente fórmula. T igual KD cuadrado partido por L. K es el torque, T es el torque, K es una constante del diámetro del rotor y L la longitud axial del rotor. Y aquí tenemos dos aerogeneradores sincrónicos de imanes permanentes de flujo radial. Tenemos el generador de corriente alterna asíncrono o de inducción. Aquí no nos tenemos que preocupar tanto de la velocidad, pero hay varias formas de obtener la operación. Perdón, estos tienen dos velocidades, para eso utilizan doble, ¿cómo se dice? A ver, vamos a seguir avanzando. A ver, lo que quería decir que en este generador asíncrono tenemos un sistema que podemos compensar o sacar el arranque suave a través de este sistema de control. Pero en realidad lo que es más usado es este esquema. Tenemos el generador asíncrono, convertimos la corriente alterna continua para independizarnos de la velocidad. Le ponemos un inversor de corriente continua, corriente alterna y sacamos la generación a frecuencia de red. Acuérdense que nosotros no dependemos del viento y dependiendo de qué nivel de viento hay en la zona, es la velocidad que vamos a tener del aerogenerador. Aquí hay otro esquema con tiristores y el deslizamiento variable asíncrono. Aquí hay un diseño más complejo que tiene un inversor de 12 pulsos. Y finalmente, dependiendo de la zona, es el tipo de generador que podemos usar y aquí están el tipo de generador y el nivel de aplicación. El más usado es el generador asíncrono con rotor jaula de ardilla con doble bobinado. Está aplicado en la mayoría de las máquinas actuales de media y de gran potencia. Aquí hay un ejemplo de la aplicación del parque eólico La Gorgonia, que está, vamos a ver una foto, está para el norte, entiendo, 76 megawatts, y que es este generador, este parque eólico que tiene un conjunto de aerogeneradores, inyecta a una subestación elevadora en 23 kV para subir a 220 kV y en 220 kV se va a conectar a una de estas subestaciones que están indicadas acá para inyectar esta energía al sistema. Aquí tenemos
esta es la zona del, perdón, aquí la zona del parque eólico. Las subestaciones cercanas son Monte Redondo y el Totoral. Está cerca de La Serena. Este entiendo que se ve desde la carretera. ¿Por qué quiero mostrar esto? Para conectar el parque eólico, si ustedes tienen que hacer un proyecto, ¿cuándo se va a construir? ¿Con qué se parte? ¿Cuál es el nivel de autorización? ¿A quién se le debe informar? Aquí hay un resumen de la ley o el documento, los decretos supremos, la referencia en particular, qué es lo que exige. Por ejemplo, el primero, el decreto supremo 291, hay que informar por escrito la interconexión al sistema a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y para estar al día y tener el permiso, la autorización, por lo menos con 6 meses de anticipación a iniciar la construcción. Y aquí en cada uno de estos decretos son tiempos de meses o días. Por ejemplo, el 9, hay que entregar el estudio de los flujos de potencia entre 12 meses y 60 días antes de la primera energización del proyecto. Se le entrega a la Dirección de Operaciones del SEDEC-SIC y ellos tienen la opción de rechazar ese documento, comentarlo, etcétera. Entonces, entregarlo muy antes de la energización, o sea, muy cercano, no tiene sentido. Ustedes tienen que asegurarse. Por eso es que habla de 12 meses. Y así seguimos con los distintos procedimientos. Tenemos 40 pasos, hasta el transmisor, al dueño, todo hay que informarle. Hasta el transmisor. Y esto, si ustedes suman los plazos, da entre 1 año y medio a 2 años antes de que entre en funcionamiento ese parque. Es decir, en no menor. Aquí está mostrado en más detalle el parque aerogenerador. Cada uno de estos círculos corresponde a un aerogenerador. El aerogenerador produce la energía en baja tensión normalmente. Tiene un transformador que sube a media tensión en el pie del pedestal y se recolecta a través de una línea de media tensión que lleva aquí a la subestación, que es el ejemplo que estamos viendo, y se eleva la energía a alta tensión para inyectar estos 76 megawatts aquí al sistema interconectado. Aquí hay una hoja de datos de un modelo, creo que es Vestas, de aerogeneradora. Aquí hay 3 modelos, en que tenemos el diámetro del rotor, clase del viento, el viento con que funciona cada uno de estos aerogeneradores habla de velocidad de arranque, 4 metros por segundo, 3,5 metros por segundo, 3 metros por segundo. Con eso empieza a generar. Y la velocidad nominal, ahí está entre 11,7 hasta 10,6 metros por segundo. Y la potencia de estos aerogeneradores es de 3.000 kilowatts. Bueno, tiene el sistema de freno, el sistema de giro, la cantidad de palas, el diámetro. Fíjense, son diámetros de 100 metros hasta 116 metros. Esto es tremendo. Las velocidades nominales de rotación van desde los 14,2 RPM hasta los 12,3 RPM. Bastante bajo. Bueno, la velocidad nominal de la punta de la pala. Tenemos el modelo de palas. El generador. 6 polos dobles de alimentación. Generador de 3 megawatts, IP54. Y genera en 12.000 volts.
Aquí está el rango de velocidades que admite. El torque, la potencia nominal multiplicadora, la lubricación y todos los datos. Aquí casi la mayoría de los aerogeneradores de potencia son similares en estas características. Para instalar un aerogenerador, siempre se pone, hay estudios que ponen una antena por a lo menos un año en que miden y ponen la estadística del viento. Porque obviamente si tengo 5 metros por segundo para que el generador empiece a generar, tienen que cumplirse esas condiciones la mayor parte del tiempo. Que haya sobre 5 metros por segundo. Y aquí hay bueno, la mayoría yo me imagino que ha visto los parques eólicos que se ven desde la carretera, y aquí hay uno que puse, no lo vamos a ver completo, pero que muestra un poquito, a ver, este en Chile, los planos, etcétera. Este es el montaje de los aerogeneradores. Ahí va el rotor. El montaje de las palas. Quería mostrar. Lo último es comentarles que para hacerle mantenimiento y puesta en servicio a estos aerogeneradores, el acceso es por una escalera que va por dentro de este tubo de soporte del generador. Y son por lo menos, como las palas tienen hasta fácilmente diámetro sobre 30 metros, ustedes tienen que caminar, o quien haga el mantenimiento puesta en servicio, subir por la escala alrededor de 60, 70 metros. Bueno, esto está en un curso. Yo no sé si hay alguna consulta, lo hice lo más rápido posible en beneficio del tiempo, pero ustedes después pueden revisar el PowerPoint con más detalle. Bien, ¿hay consultas? Para poder pasar ahora a ver, comentarles primero que ustedes la próxima semana
no hay clases, ya de acuerdo a calendario, y que el 28 tienen que entregar el informe número 1, y quiero entregar una pauta que ustedes pidieron, cómo vamos a evaluar ese informe. Déjenme cerrar esta cuestión. A ver. Ahí está. La planilla a ver. Perdón. La planilla de revisión del informe es esta. No la puedo. Ahí sí. ¿Ya? Y si se fijan, es similar a la planilla anterior de su carta oferta, donde van los grupos y lo van a ir los comentarios y ver el checklist de las cosas. Por ejemplo, está el logo de la empresa, el índice del proyecto, la memoria explicativa bien redactada, el plano unilineal, tiene que ir, planos de disposición. En realidad, esto asociado a lo siguiente: ustedes hicieron una carta oferta con una planificación de entregables. Claro, el plano unilineal, el plano de disposición siempre son los primeros documentos, así que suponemos que van a estar en esta entrega. ¿Ya? Eso de acuerdo a su programa, que ustedes se comprometieron en el programa de la carta oferta. Hay lista de equipos, precios, viñetas y firmas responsables. Acuérdense que la oferta nadie la firmó, aquí tienen que firmar su documentación. Hay especificaciones técnicas, memoria de cálculo, metodología de desarrollo del proyecto, normativas, formularios gráficos, nivel de ingeniería básica o anteproyecto, los entregables. Aquí hay una cantidad de entregables, sí, no, etcétera. Ya vamos a ver cómo lo vamos a chequear, porque le vamos a pedir otra cosa más. Tenemos la carta Gantt. A lo mejor esta carta Gantt, cuando ustedes entreguen, se modificó y eso tendría que estar aquí incluido, o mantener la anterior. Nuevamente HH por especialidad, presupuesto en UF y en dólares. Exclusiones, recomendaciones, otros. Para evaluar acá los entregables, les vamos a pedir que ustedes entreguen, junto con el informe, un estado de pago. ¿Qué es un estado de pago? Aquí traje varios ejemplos reales. Por ejemplo, este de la empresa IM3 hacia Chilectra. Código de la oferta. La oferta normalmente va con un número, la carta oferta que ustedes hicieron. Y aquí están actividades de ingeniería, o en este caso los entregables que debían estar listos de acuerdo a su carta oferta para el 28 de septiembre. Y normalmente se hace una planilla como esta, y se fijan aquí hay todas estas cosas. Ojo, y aquí está, por ejemplo, vemos esto, determinación del trazado, cantidad de la oferta, hay un valor por todo este ítem, ustedes ya los tienen, el total, y hay un porcentaje de aprobación. O sea, no se trata de llegar y cobrar, sino qué es lo que está listo en este caso. ¿Cuánto es lo que van a cobrar? ¿Por qué? Porque para pagar esto, con su porcentaje de aprobación, esto va con firma responsable. Tiene fecha, tiene una firma por quien presenta la oferta, en este caso una firma responsable de su equipo,
y una firma de aceptación del cliente. ¿Por qué? Porque cuando normalmente se hace una reunión especial para esto, se manda el estado de pago y se revisa en conjunto y se determina si estoy de acuerdo con el porcentaje de avance que estás declarando o no estoy de acuerdo. A veces es más sencillo, tú dijiste que ibas a entregar estos documentos, ¿están los documentos? Sí, aquí están. Entonces, es súper sencillo. Y si el documento está a medias, también ustedes debieran declarar un porcentaje. ¿Ya? Fíjense que es bastante sencillo. Una hoja que entrega cada uno de los entregables, pone el precio, el porcentaje de avance, sale un valor total, firmado, y esto cuando va firmado va a recursos humanos para el pago. Tengo otro ejemplo más. Este es el estado de pago 1. ¿De qué es? Este también es para instalación de un banco condensadores de la subestación Luz del Norte. Este por 26 millones, casi 27 millones. Está en pesos, si se dan cuenta, y aquí abajo aparece en pesos y en UF. Y están dos actividades que se aprobaron, probablemente el listado entregable se vio, y se habló de ingeniería eléctrica e ingeniería civil. Una tiene un 90%, la ingeniería civil el 0%. Y nuevamente va el tema de la firma responsable. Aquí no está firmado por el cliente porque esta es la que construimos y se le mandó al cliente. Él tenía que tramitarla. Y finalmente, en el proyecto Metro, línea 4 y línea 4A, este es un estado de pago real, porque esto lo hicimos por Siemens, en que tenemos las distintas partidas de instalación, montaje y prueba, instalación, montaje y pruebas, instalación, montaje y pruebas, pero, a ver, déjeme ver, por aquí había una de suministro. No, está en otra carpeta. Veamos aquí. Claro, aquí está por ítem, montaje, pruebas, subsistema. Está el cable de media tensión, etcétera. Y está el precio unitario, el valor neto sin IVA, avance acumulado, eso por si la partida no está completa, avance actual, avance acumulado actual, el anterior, el actual y el avance en porcentaje. Sale la sumatoria de las plata aquí al final. Y este es el estado de pago más complejo de una actividad como la construcción del metro línea 4, línea 4A. Entonces, a mí me falta estas planillas, no las he subido a curso, las voy a subir ahora. Como ya son antiguas, pero son de proyectos reales, ustedes pueden preparar la planilla de su proyecto que más se acomode. ¿Hay alguna consulta? Una duda así como conceptual. Se Sí, supone que eso se le enviaría como al cliente. Y ahí el somos cliente nosotros el firma. cliente. Nosotros somos el cliente, claro, y nosotros tenemos que firmar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero es una formalidad. Lo importante es que ustedes preparen el estado de pago. Ya. Pero aquí como ya a nivel real, digámoslo así, de ingeniería real, ¿qué pasa cuando el cliente no lo acepta? ¿Es como que no está aceptando el desarrollo que se ha llevado hasta el momento del proyecto o algo así? Buena tu pregunta. Yo te lo voy a decir, te lo voy a responder con algo real que a mí me ha pasado. Normalmente, quien hace esto, quien aprueba el estado de pago, es el jefe de la inspección técnica de obras. Es decir, es una empresa, a veces son de lo mismo, normalmente es una empresa externa,
que contrata al cliente para que revise tu proyecto. Una empresa de ingeniería que revise que los documentos que ustedes están entregando están de acuerdo al proyecto. Alguien tiene que aprobarlos. ¿Ya? Entonces, el que está más metido con la revisión de su proyecto es Inspección Técnica de Obras, por lo que es más fácil saber, oye, tú me estás declarando que avanzaste un 20% en la emisión de planos. No, estos planos fueron copia de otra cosa, están malos, en realidad yo no estoy de acuerdo. Este plano sí, sí, no, y llegué a un 15%. Esa es la eterna discusión. El ejecutor dice que tiene un tanto porcentaje de avance y la ITO le dice, no, porque faltó tal cosa o esto está malo. Entonces, yo no debiera decirlo, pero es lo que yo hacía. En estos estados de pago del metro, era tan fregado el jefe de la inspección técnica que al final logré entenderlo. Él tenía que decir que no estaba de acuerdo con el estado de pago para quedar bien con el cliente. Entonces yo le subía un porcentaje ficticio a este estado de pago porque sabía que me lo iba a bajar. Y llegaba a un valor conforme al flujo de cajas que uno proyecta o que proyecta la empresa, porque si va a recibir tanto dinero, tiene que recibir ese dinero, porque si recibe menos, va a crear alguna dificultad. ¿Me entienden la idea? Sí. Ahora, Oriol, vamos a ver a las 7:30. Ya, lo último, el tema de los estados de pago, si bien parece un tema no técnico, pero es fundamental. Eso justifica que estemos trabajando donde estemos trabajando, justifica nuestro trabajo, porque con esto vive la empresa. Así que igual, aunque no parezca tan eléctrico este tema, es un tema que nos incumbe directamente. Con eso termino. Don Arturo, ¿algún comentario usted con los estados de pago? Está claro, ya tienen ejemplos para que ellos hagan su estado de pago. Nosotros somos los clientes, los mandantes, y lo vamos a tomar, por supuesto, a nivel de la academia, para ver el esfuerzo que ustedes hicieron en hacer todo este trabajo. Si hay comentarios al estado de pago, también se lo vamos a formular junto con los comentarios al informe propiamente tal. Antes de terminar, Oriol, faltaría recordar, ¿no es cierto?, que la próxima semana, el 21, estamos de vacaciones y de regreso, el 28, corresponde que todo el curso entregue su informe de avance y que expongan los grupos 1 a 5. Y ese es el miércoles 28. Y el primer miércoles, entonces, de noviembre, exponen los grupos del 6 al 10. Y ahí entonces queríamos pedirle a nuestro delegado, a Cristian, que agende las presentaciones del día primero del día 28. ¿Tú puedes explicarle, Oriol, lo que hablamos, Sí. por favor? Sí, por supuesto. Mira, hay dos cosas. Uno, es que normalmente pedimos 10 a 15 minutos para la exposición, pero que por experiencia nos hemos dado cuenta que es poco. Son 5 grupos. Son 5 grupos y estimamos que el tiempo total entre la presentación, las consultas que hayan, vamos a tener con un plazo de media hora por grupo. Por lo tanto, nos va a faltar una hora. Entonces, lo que hemos hecho en semestres anteriores es partir una hora antes con aquellos grupos voluntarios que lo puedan hacer, porque el horario agendado es de 6 a 7:30. No hace falta que los 5 grupos estén presentes las 2 horas y media. Así que yo te pediría, Cristian, si tú puedes agendar con aquellos grupos que puedan partir desde las 5 de la tarde. Entonces hay un grupo que va a ser de 5 a 5:30, otro de 5:30 a 6, 6 a 6:30, 6:30 a 7 y 7 a 7:30. ¿Ya? Ahora, puede darse también la situación en que un grupo tenga compromiso o lo que sea, o haya un grupo voluntario
nosotros estamos proponiendo, si es que nadie dice lo contrario, que sea el grupo 1 a 5 en la presentación y en el horario que agenden. Pero podría ser otro grupo que, no sé, por algún motivo quiera hacerlo antes. Y otro quiera hacer, pero es un tema de agendamiento que tú tendrías que verlo, y de tal forma que 1 o 2 días antes de las presentaciones, tú nos entregues el programa, cómo va a quedar, cómo va a ser el agendamiento de las presentaciones. Ya vale. Sí entiendo cómo es el procedimiento. La idea es que los grupos, el jefe de grupo, se reporte a Cristian con un horario que esté proponiendo Cristian, entonces a partir de las 5. Son 2 grupos nomás que tendrían que exponer antes de las 5. Así que, y por supuesto que exponen y se desconectan, no necesitan seguir en la clase. No sé si está claro, Cristian, y para el curso. Sí, me quedó claro. Ya, perfecto. Estamos en la hora ya, Oriona, Sí. para no cansarnos. Sí, correcto. Ok, entonces eso sería, y ya no nos vemos hasta 15 días más. Perfecto. Nos despedimos entonces. Listo, Bien, señores. que estén bien, entonces, Muchas nos gracias. despedimos. Chao, profes, que Ya. Gracias a estén bien. ustedes, que estén bien. Chao, gracias, Chao. profe. Beso. Chao, chao.